Y bien, mis amigos, regresamos acá al segundo segmento de La Otra Realidad. Hoy, 6 de diciembre, año 2019, tu amigo Andrew Álvarez, en vivo a través de Radio Isla 1320. Recuerda que son 2 horas dentro de la aventura de la conciencia humana. Y por aquí estamos, ¿no? Con esta discusión de esta noche acá, en lo que vamos a hacer. De hecho, el próximo año habrá algunos cambios en La Otra Realidad, porque hay que adaptarnos a los tiempos. Y uno se desgasta un poquito aquí, ¿sabes? 2 horas acá dándole duro no es fácil. Bueno, hay un par de cosas que quiero hablar con ustedes mañana de lo que vamos a hablar. Y como he dicho, son 3 reuniones, cada una de ellas son temas diferentes sobre Puerto Rico, aunque siempre damos una breve introducción de lo que se habló en la anterior. Así que la primera no es la segunda y la segunda no es la tercera. Así que usted puede ir a cualquiera de ellas o puede ir a las 3 reuniones que vamos a tener de este conversatorio Puerto Rico Isla de Misterios. Claro que vamos a estar hablando de un sinnúmero de tecnologías que se están aplicando acá en el Caribe. Por ejemplo, la tecnología de vigilancia de los aviones con sistema EMARS. EMARS es un sistema de vigilancia, de reconocimiento de media altitud y que desde hace 2 años se han estado implementando en la zona del Caribe y Puerto Rico, pues nuevamente epicentro de mucha de esta actividad de la vigilancia electrónica y estratégica de los Estados Unidos en el Caribe y en la que se extiende del Caribe a Sudamérica hasta obviamente el Golfo de México y parte del Atlántico. La vista, por ejemplo, que tiene los Estados Unidos del Atlántico, lo que viene por ahí, se toma desde los radares que hay aquí en Puerto Rico. ¿Lo sabía usted? ¿Es que usted se cree que esperan a que lleguen cerca de Virginia para entonces captarlos con el radar en Virginia? Por amor a Dios. Obviamente en Puerto Rico usted si hace una vuelta, ¿no? Y empieza a hacer un estudio longitudinal de cómo se ha desarrollado aquí la tecnología y la cantidad de radares que tienen en Puerto Rico, se dan cuenta que tenemos radares en diferentes lugares de la isla, en lugares obviamente que son estratégicamente ubicados, desde obviamente allá en el área del Pico del Este, donde una vez se eliminaron aquellos radares que tenía el Navy, se quedó ciego, sepa usted, el sistema de defensa de Puerto Rico, que incluía la Guardia Nacional, que incluía definitivamente FURA, la policía o lo naval, lo que fuera, el Coast Guard, todo eso se quedó ciego en el Atlántico. Estuvo años ciegos, sin tener visión de lo que venía por ahí precisamente. Teníamos visión hacia Sudamérica, Centroamérica, teníamos visión hacia el Golfo, teníamos visión hacia la Florida. ¿Por qué? Porque tenemos unidades de radares. Usted tiene unidades de radares allá, por ejemplo, en Sabana Seca, allá cerquitita allí del área de Cataño también, las tiene allí en Toabaja. Usted tiene radares, por ejemplo, ubicados con el Aerostato al sur. Usted tiene radares ubicados, por ejemplo, en Vieques, que dan hacia toda Sudamérica y toda esa región, inclusive de Centroamérica. Usted tiene radares que han sido instalados, digo, si es que se ha dado cuenta, ¿verdad? Usted tiene, por ejemplo, un radar en el Valle de Lajas. Aparte del Aerostato, que está hacia allá, la Palguera, hacia el sector Fajardo, allá en Lajas, usted tiene otro allí, precisamente, ¿dónde? Al lado del pueblo, en la entrada del pueblo de Lajas. Mi madre, yo mismito lo tiene. Ahí usted tiene, por ejemplo, el Jardín Experimental, el Departamento de Agricultura, allí tiene uno. Tiene otro, ¿dónde? Donde era la antigua cárcel de jóvenes, allá en Cabo Rojo, en la guardarraya entre Cabo Rojo y Mayagüez. Allí tiene otro más. Y tiene otro más hacia, obviamente tiene los que tienen la zona de Aguadilla. Tiene muchísimo, aquí un sinnúmero de sistemas de radares instalados militares. No estoy hablando del Doppler que tiene allá cerca de Calley y allá de las Lechoneras, por allá arriba. No, de Guabate, no. Estamos hablando obviamente del sistema de detección que son puestos y utilizados para monitoreo militar y para monitoreo obviamente de control de fronteras. Y hay una serie de radares portátiles que aquí se mueve desde la Guardia Nacional Aérea, que tiene unidades de radares portátiles. Sepa usted, aduana tiene radares también en Puerto Rico, aparte de los aviones también con sistemas de radar que van sondeando como sistemas, por ejemplo, para poder ver en oscuridad de la noche y detectar movimiento, inclusive en jungla o en el océano, que son los sistemas LIAR, que se utilizan acá por los radares, por los aviones, mejor dicho, ¿no? Sistema laser, entre otras cosas más. Así que esos sistemas avanzados están en Puerto Rico y vamos a estar hablando también del proyecto Hawk, Halcón, proyecto de los drones en Puerto Rico y cómo esto pues se ha utilizado y se usó. Y aquí la prensa, ni esta boca es mía, ni se enteraron los muchachos, ni se enteraron, nadie se enteró para nada. Claro. También vamos a estar esbozando información sobre la situación del Yunque, y aquí le estoy dando un resumen breve de los muchos temas que se van a tratar en 3 reuniones. Hay muchas cosas más que he mencionado la pasada semana, mencioné otros asuntos relacionados con lo que vamos a discutir, como ciencia de la maleza y muchas cosas otras. Bueno, el proyecto Trace 2013, que el proyecto Trace no es otra cosa que lo que se está haciendo, por ejemplo, allá en el Savannah Fields, allá en el Yunque. Desde el 2013 se cogió un predio de terreno y se ha estado irradiando con calor. La explicación original científica era que se iba a hacer con microondas, luego se dijo que no, que se iba a hacer con reflectores de calor, pero ese proyecto es para estudiar los efectos en el bosque con el cambio climático. ¿Qué le va a pasar a Yunque de aquí al año 2100? Y lo que le pasa a Yunque
obviamente es representativo de lo que le va a pasar al resto de la isla y a toda la zona subtropical y tropical, ¿no? El Caribe y Centroamérica, por no decir lo que va a pasar al norte. Y este es un proyecto bien importante de los muchos que se están corriendo, por ejemplo, acá en Puerto Rico, y nuevamente eso pasa desapercibido. Se hizo una mención, si acaso, en la prensa, y la gente se olvidó completamente de ese asunto. Así que Puerto Rico, Islas del Misterio, comienza mañana, sábado 7 de diciembre, continúa el 21 de diciembre. Así que si mañana no pudiese ir, o si mañana estuviese lleno, lo que fuese, hágalo con tiempo, se comunica de nuevo con tiempo al 787-579-8600, se comunica con ellos, con nuestra producción, para entonces el 21, los que no puedan, obviamente, si no consigue o no puede mañana, le conflige, qué sé yo, con la fiesta del trabajo, con el, qué sé yo, con la paganda ciega y perdida. Pues bien, ya para el 21 de diciembre tenemos la última de este año y terminamos esta convocatoria de este conversatorio el sábado 11 de enero. Ya ahí terminamos. Queda después de mañana, el 21 de diciembre y el 11 de enero. Pues bien, vamos por otros asuntos interesantes por demás. De hecho, vamos a hablar mañana del sistema o del proyecto Abdala de los extremistas cubanos en Puerto Rico. Y obviamente entrenamiento que se dieron con Omega, con Alfa 66, la CIA en Puerto Rico y muchos otros personajes que usted no sabe ni que eran de la CIA. Y allí los vamos a mencionar, por aquí no lo puedo mencionar. Y usted los conoce, sí, usted los conoce. Pero cosas de la vida. Esta semana, antes de entrar en los tiroteos, que también vamos a hablar en un momento, y la amenaza de bomba que hubo también hoy en la base Patrick de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, aparte de los 2 tiroteos que hubo allá en Pearl Harbor, por ejemplo, y el otro tiroteo que hubo allá en Florida, en Pensacola, pero también en la base Patrick hubo una amenaza de bomba, se cerró la base, se activaron los policías militares, se activaron los bomberos, se activaron los sistemas antiexplosivo, antibomba, y ya usted sabe, el pandemonio en esa base, y obviamente los tiroteos. Y esto nos recuerda también a Fort Hood, allá se acuerda que el psiquiatra que mató decenas de soldados allá en Texas, le entró un arrebato de estos islamistas y por ahí se volvió. Bueno, la cosa parece que se está calentando en los Estados Unidos, pero el enfoque ahora es diferente. El de Pearl Harbor fue un marino, por si acaso, y ahorita vamos a hablar de eso, entre otros asuntos interesantes. Pues bien, esta semana publicamos algo que tiene que ver con la conquista de América, o la conquista del Nuevo Mundo. Recuerde que luego la llaman América por el cartógrafo Américo Vespucio, pero América ese no era el nombre. Algunos dicen que debe haber llamado Colombia completamente, ¿no? O Colombina, o algún nombre así a todo el continente. Pero la realidad, pues le pusieron por América Vespucio porque hizo las cartografías originales del continente. Y hablamos precisamente, pusimos un video que describía, ¿no?, el impacto, por ejemplo, que había tenido, ¿no?, las enfermedades que trajeron los conquistadores acá al Nuevo Mundo, los invasores europeos, cuando llegaron al Nuevo Mundo, al mundo desconocido, lo que para algunos eran las Indias, que era lo que creía Colón que era. Es interesante porque hay un libro que se trata precisamente de esto, hay un libro que habla del fuego, hierro y las enfermedades, ¿no? Fuego, hierro y bacterias. Es un tratado bien interesante que se esboza y desarrolla dentro del parámetro de cómo no únicamente la tecnología militar puede vencer o tomar naciones o conquistar pueblos, sino también obviamente el no tener un sistema inmunológico preparado para enfrentar los nuevos agentes patógenos, ¿no?, las nuevas bacterias y virus que nos llegan, ¿no?, con los invasores. O vis a vis, cuando se invade un territorio y usted no tiene el sistema inmunológico y obviamente se enferma en ese territorio. Eso ha pasado también, inclusive a Roma lo salvó eso, de las invasiones de muchos de los bárbaros y de Atila y de muchísimos más, precisamente eso, las infecciones que había en la zona y las enfermedades que pues no tenían protección ninguna del sistema orgánico, ¿no?, el sistema inmunológico, los invasores. Pues bien, la cuestión de España y las enfermedades que llegaron al Nuevo Mundo y las que también trajeron los ingleses, franceses y holandeses, y que fueron de impacto para todas las naciones indígenas, ¿no?, de Norteamérica y de Sudamérica, y cómo esto diezmó terriblemente las poblaciones en toda esta región del mundo. No únicamente, como he dicho, los armamentos, o el caballo, o el uso de perros de batalla, como eran los mastines que traían acá, sino definitivamente la enfermedad como lo fue el Cocoliztli. Cocoliztli, que sería obviamente la lengua náhuatl, la lengua de los aztecas o de los mexicas. Cocoliztli quiere decir enfermedad en la lengua náhuatl. Esta enfermedad obviamente destruyó completamente la cultura azteca y a los pueblos de Mesoamérica, específicamente en México, ¿no? Aquí no hay números que se registren obviamente más en otras regiones o que bajen hasta el Perú, por lo menos exclusivamente en México. Para que usted tenga una idea, esta bacteria que llegó con los españoles
los conquistadores, las tropas de Hernán Cortés, de 1545 a 1576, en 31 años únicamente, oiga bien, en 31 años únicamente, mató 17 millones de nativos en México. 17 millones en 31 años. Una enfermedad descomunal, terrible. En México, en 100 años de la presencia española y de sus bacterias con ellos, recuerde que esta gente no se bañaba mucho, en la realidad, la pulcritud, wow, en pocas palabras, no tenían muy buenos hábitos de limpieza, por no decir ninguno, vis a vis obviamente los nativos, que sí tenían una serie de hábitos de limpieza muy marcados. La realidad que en los primeros 100 años de la conquista de México y la colonización de México por los españoles, óigame, 22 millones, de personas murieron, relacionados obviamente ¿con qué? Con los aztecas. Habían otros pueblos, no sé si cayeron en la estadística, pero 22 millones murieron. Cosa terrible, es decir, después de esos primeros 17 millones, los que quedaron siguieron reduciéndose, y de toda esa población que hubo en un momento dado de aztecas, meramente pasó a 2 millones. Solo quedaron 2 millones de los que originalmente habitaban, de los millones y millones que habitaban esta región. De hecho, esto es prácticamente comparable, ¿no?, con la peste negra, con la peste bubónica que ocurrió obviamente en Europa. ¿Por qué? Bueno, Europa mató cerca de 25 millones de personas, la peste negra, y acá mató 22 o más millones de personas, exclusivamente en México. Aquí, entre las cosas que se identifican, hay varias enfermedades que llegaron al Nuevo Mundo traídas por los conquistadores, como he dicho, tanto españoles, que fueron los que más territorios cubrieron, más territorio exploraron, vis a vis obviamente ingleses, franceses, holandeses, que también llegaron, se desplazaron por las Antillas Menores en ciertas regiones de lo que hoy en día es Estados Unidos, bueno, Orleans, Florida, etcétera. Luego, lo que tenían los mexicanos y los españoles allá, los conquistadores, Nuevo México, Texas, hasta Utah, hasta esa región. Que sepa usted que de esa región que viene desde Oregón, el origen precisamente de los mexicas es allá, arriba, en Oregón. Los mexicas no vienen de Sudamérica, ningún lugar de la región. Los mexicas, ¿no?, venían, lo que usted llama después azteca, venían precisamente de la región de Oregón, bajando hacia México. Y que llegaron a México, no solamente como migrantes, sino también contratados como mercenarios por los toltecas. O sea, una historia bien interesante, esa historia precolombina, que a veces se pierde, ¿no?, en la noche de los tiempos, porque pues las crónicas, pues muchas veces no están al alcance medianamente, pues tal vez de especialistas, de los arqueólogos, los antropólogos, los historiadores, etcétera. La mayor parte de las personas, pues a no ser que tenga un interés específico, pues no busca esa información porque no se divulga, todos los días no se habla de esto. Hay enfermedades que fueron obviamente terribles. El sarampión diezmó terriblemente a las naciones nativoamericanas, en América, la influenza, el catarro común, la gonorrea, que la trajeron precisamente de Europa y enfermaron con gonorrea hombres y mujeres acá, a los nativos de América con la gonorrea, para que usted tenga, no tenían obviamente nada contra las cepas de catarro común, el sistema inmunológico no funcionaba para eso, pero obviamente los europeos se llevaron algo para Europa. Made in New World, hecho en el Nuevo Mundo, la sífilis. La sífilis la encontraron aquí, la sífilis, fueron contagiados de sífilis, la llevaron a Europa, para que usted vea. Hubo intercambio ahí, como he dicho, había intercambio, pero obviamente fue más devastador para los pueblos, las culturas y las sociedades del Nuevo Mundo. La salmonela, por ejemplo, entérica, es la enfermedad identificada, o obviamente el virus identificado como el mayor asesino en todo esto allá en México. Los síntomas, pues, ¿qué eran? Pues fiebre alta, jaquecas, sangrado, ¿no?, por ojos, nariz y boca. Algo parecido, por ejemplo, cuando la gente está muriendo de ébola, empieza a sangrar, tiene sangrado por los ojos, por todos los orificios del cuerpo, allá en África, pero esto no es ébola. Obviamente esto es salmonela entérica, y la salmonela entérica, pues, te mataba en 3 o 4 días. Si en 3 o 4 días se morían. Y así usted tiene y busca las crónicas de la conquista de México y va a encontrar la devastación y la mortandad, que era una cosa en las ciudades, obviamente, nativas, en las ciudades grandes que habían dejado los diferentes pueblos, como los aztecas, toltecas y tantos de los descendientes de todos estos pueblos. Obviamente la mortandad era terrible, como pasaba en las necrópolis de Europa durante la peste negra. Terrible, pero bueno. Esto es lo que pasa en el mundo. En el mundo a veces muchas guerras se deciden desde antes. Muchas veces, como he dicho, son las bacterias, las enfermedades quienes deciden esto. Es importante que sepamos esto,
Porque a veces cuando el hombre civilizado se contacta con nativos o aborígenes, por ejemplo, en zonas inexploradas del Amazonas, donde hay grupos humanos que están separados de la civilización, estos grupos humanos no tienen anticuerpos precisamente para las enfermedades que nosotros llevamos. Están aislados en su hábitat. Y a veces el contacto con un predicador, con un misionero, con un explorador, con quien sea, puede ser devastador, puede matar todo el grupo familiar, el clan o la aldea, puede destruirlos a todos. Pero usted vea lo sensible que es esto. Así que tenemos que tener mucho cuidado cuando estos contactos humanos se dan, porque pueden pasar de nuestro control y obviamente destruir a quienes no deberían ser destruidos. Importante aquí, quiero dar una nota antes de entrar a la cuestión de los tiroteos también. Usted sabe que hay un caso que lleva semanas discutiéndose en India, y es el caso de una veterinaria que fue ultrajada, violada, ¿no? Asesinada y quemada por 4 individuos en la India. En la India hay una terrible situación con las violaciones sexuales de mujeres. Terrible, de hecho. Los números que se extrapolan son impactantes. Inclusive, en el 2017, hace 2 años atrás, habían 92 casos de violaciones por día en la India. ¿Ok? Más o menos 33.658 casos se dieron en el 2017, registrados, identificados. La ley en la India prohíbe que se den los nombres de las mujeres violadas. O sea, no sé, meramente ahí no se puede publicar. Como la ley IPA aquí no permite dar información de alguien, o si usted es un menor, no identificarlo, etcétera, etcétera. Allá no se puede dar, pues en la India, ¿no? El sistema de ellos no se puede dar el nombre de las mujeres ultrajadas, las mujeres violadas. Hay casos que han sido terribles, hay casos donde no ha habido consecuencias, pero bueno, ha habido creciendo, ¿no?, las violaciones y ultrajes en la India. Al igual que la población de la India, que ya está cerca de 1.300 millones de habitantes. La India está casi a la par con la China, y se sabe que en los próximos años India va a ser el país, en esta próxima década, India va a sobrepasar a la China en población humana, ¿no?, en cantidad de gente. Pero los casos son espantosos, 92 violaciones por día. Y esto definitivamente es abrumador, no importa que sean 1.000 millones allá, 1.000 millones y pico. Lo interesante es que se dio algo ayer, y fue el linchamiento policíaco de los 4 individuos que violaron, asesinaron y quemaron a esta joven veterinaria. Los linchó la policía los llevó a la escena del crimen donde lo habían hecho, a recrear cómo fue que sucedió esto. Y mientras estaban allí, cogieron y acribillaron los tipos a tiro, los 4 los mataron. La justificación de la policía fue que estos 4 individuos trataron de desarmar a los agentes de la ley y trataron de escapar. Y en ese intento, pues los policías los tuvieron que ejecutar, los tuvieron que matar a tiros. Claro, inmediatamente comenzó una celebración pública. Esto fue allá en la ciudad de Hyderabad, es como se llama, Hyderabad, allá en India. Y el pueblo inmediatamente empezó a celebrar. La familia de la muchacha dice que por fin puede descansar en paz el alma de ella. El pueblo la gente cogía y cargaba a los policías como héroes por lo que habían hecho, ¿no?, cuando enjuiciaron en la calle y mataron a balazos a estos violadores. Acá en Puerto Rico, pues bueno, no se puede hacer, definitivamente. Y usted no puede linchar policíacamente. Aquí ha habido linchamientos policíacos, claro que sí. Si usted se lo olvida, la memoria se le fue, comience con Maravilla. Ese caso de Cerro Maravilla fue un linchamiento policíaco. Definitivamente eso no le cueste a nadie la razón. Y los otros casos que se dieron acá de policías que mataron transeúntes hace unos años atrás. Me acuerdo aquel caso que se dio por allá, por el este de Puerto Rico, donde pues mató al tipo en el piso. Me acuerdo todavía, el video andaba por ahí, todavía anda el video. Por ahí anda en YouTube, por ahí el video todavía. Obviamente sí. Eso es un linchamiento policíaco. Ha habido linchamientos policíacos en Puerto Rico, pero obviamente se pagan con la cárcel. Allá pues obviamente se liberó a esta gente de toda esa culpa. Pues bien, hablando hace un momento que lo que mencioné y señalé sobre la situación del tiroteo que se dio esta semana, los tiroteos que se dieron. Por ejemplo, el tiroteo que se dio en Pearl Harbor, allá en Hawái, donde un marino de los Estados Unidos, ¿no?, del Navy, mató a una serie de compañeros, ¿no?, y luego se suicidó. Eso fue precisamente allá en la base naval de Pearl Harbor. Todos los que mató eran hombres, se mató. Esa es toda la gente que mató, todas las personas que asesinó este marino eran varones también. En esa base de Pearl Harbor, por ejemplo, viven 66.000 personas.
Esta es la población. Hay bases norteamericanas que tienen una gran población porque vive la familia de los militares allí, un sinnúmero de gente que obviamente, inclusive hasta empleados civiles, pueden vivir allí, pueden rentar dentro de la base. 66,000 personas viven en la base de Pearl Harbor, para que usted tenga una idea. El tirador, como dije, era un marino del US Columbia, el barco US Columbia, y ahí era este hombre que mató a estas otras 3 personas antes de suicidarse. Así, ¿cuáles son las razones? No se sabe. Meramente esto sucedió este jueves, ahí pasó. Hoy precisamente en la estación aérea naval de Pensacola, en Florida, y Pensacola, de hecho, Pensacola se ve como una ciudad, digamos nosotros, militar, donde todo el que está allí tiene alguna relación con lo militar, con algunas de las ramas militares en los Estados Unidos. Pues apareció un atacante árabe, aparentemente saudí. Dicen que un estudiante de aviación de Arabia Saudita, así que es sospechoso el porqué, si fue esto un ataque de un lobo solitario, un ataque terrorista. Eso está bajo investigación del FBI en estos momentos y el Departamento de la Defensa de los Estados Unidos, que tiene obviamente su propia división para investigación, pero obviamente el FBI entra en esto cae debajo de la sombría de Homeland Security. Mató obviamente 3 personas y luego fue abatido por la seguridad. O sea, murieron 4 en esto. Fueron baleadas 11 personas. Estas 11 personas, como he dicho, murieron 3, quedaron 8 hospitalizadas y obviamente el atacante, que fue muerto por la seguridad, ¿no? Fue muerto obviamente por la agencia de seguridad, no sé si fue la policía o fue la misma seguridad de la base militar quien lo eliminó en esos momentos. Esto pues pone a todo el mundo en alerta, y creo que debe haber una alerta tal vez general en las bases en los Estados Unidos, en todas partes del mundo, cuando se han dado 2 tiroteos consecutivamente. Para colmo de colmo, bueno, nuevamente pues se activó también la alarma de seguridad, como dije al comenzar el programa, en la base aérea Patrick en los Estados Unidos por una amenaza de bomba. ¿Ok? Esta amenaza pues obviamente fue inmediatamente atendida por las fuerzas de seguridad de la base, por los equipos antiexplosivos y por los bomberos, que se movilizaron, cerraron la base, tuvieron un perímetro de control, y hasta este momento pues era una noticia que estaba en desarrollo antes de yo entrar acá al aire, así que no sé en qué ha quedado, si encontraron alguna bomba o fue una falsa bandera o lo que haya sido por el momento. Todo esto tiene que llevar a que se dé una alerta, ¿no?, por el Departamento de la Defensa a las bases militares norteamericanas de que algo puede estar pasando en algún momento, en alguna base, y si esto es algo que esté planificado, secuenciado, pues no se sabe. Tal vez pues nada, tal vez fue casualidad, ¿no? Se dio casualmente un ataque y después una amenaza de bomba, o tal vez hay un plan maestro detrás, no se sabe. Se desconoce en estos momentos. Mientras eso pasa, usted sabe que la flota china llegó a México. Los barcos chinos llegaron a México. China sigue dando una demostración de poder fuera de sus costas, lejos de allá del Pacífico, lejos del mar meridional, donde tiene las islas artificiales y tiene todos sus buques de combate y todas las fortalezas que ha estado construyendo en aquella región, a la cual se quiere obviamente apropiar sin derecho a hacerlo, pero bueno, violando el derecho internacional. China ahora visita México. Lógicamente las relaciones entre Estados Unidos y México siguen bastante frágiles, hay mucha discusión con esto. Usted sabe que hace unos años atrás, y acaba de decir el presidente mexicano, AMLO, declaró esta semana pasada que no quiere nuevamente que se dé un Fast and Furious de nuevo. Usted se acuerda de Fast and Furious durante la época de Obama, cuando ATF estaba dándole armas precisamente y conectados con el FBI, ATF y el FBI, armas a los carteles de México, para allá, para el 2010, para alegadamente estar siguiendo cómo era el movimiento de estas armas entre los carteles y cómo es que ellos movían esto en México, y cómo se vendían y se revendían, etcétera, etcétera. Y la realidad es que no resolvieron nada. Si usted lee sobre esto, y lo invito una vez más a que usted investigue sobre Rápido y Furioso, Fast and Furious, y no es la película, por amor a Dios, y se dé cuenta de cómo este operativo fue un fracaso, y como definitivamente lo que se hizo fue armar con cientos y cientos de armas a los carteles, armas de nivel militar. Así que usted se da cuenta que no siempre los Federicos, los federales saben lo que hacen. Meten las patas todo el tiempo. Oh, la lista de metidas de patas es increíble y de fracasos. De aquí a la luna. Lo que pasa es que esos incidentes que hay siempre los meten en la carpeta, los guardan, los esconden para que el ciudadano no se siente inseguro y crea que el gobierno no le falla. Recuerde que el gobierno no es su amigo, hombre. Claro que no. Así que bueno, esta situación, como he dicho, nos lleva nuevamente a la visita a los chinos allá.
Los chinos han estado visitando diferentes muelles en todo el mundo, inclusive en Venezuela, han estado allá en Venezuela también. Los barcos de China y los submarinos chinos también han llegado acá a zonas del Atlántico, inclusive del Caribe. Aquí hay una vigilancia completa, y lo he mencionado aquí muchas veces, y lo he presentado en nuestra conferencia, y también será parte de lo que haremos en este conversatorio. Por ejemplo, cuando se han localizado submarinos por el Canal de la Mona que no pertenecen a los Estados Unidos y que han sido fotografiados incluso por aviones de Fura en esta periferia nuestra, acá en las regiones, obviamente, las aguas de Puerto Rico. Y esto, lógicamente, es preocupante. Desde hace muchos años se le da seguimiento a este tipo de situaciones. Pero, como he dicho, aquí la prensa insularista, bueno, no le pida, yo se lo he dicho. Usted nada más bochinche político, esa es la especialidad de la casa. Estas otras cosas se les va del alcance o meramente, pues, como he dicho, hay a veces líneas editoriales o hay restricciones porque hay información que obviamente se restringe. Y en ocasiones, muchas veces los directores de noticias prefieren evadir ciertas informaciones por petición precisamente que se le hace de seguridad nacional, de que hay cosas que no. Por ejemplo, los pilotos de Fura que toman este tipo de fotografías o tienen este tipo de incidentes, pues obviamente tienen que llenar un reporte y entregar esa fotografía a los agentes federales que se las pidan. O sea, no se las pueden quedar ni se los puede quedar la policía de Puerto Rico, para que usted vea cuál es obviamente el protocolo a seguir aquí. Otra cosa interesante, la vamos a hablar cuando regresemos nuevamente. Muchos temas y asuntos esta noche. Aquí esto pique y se extiende, como siempre, a otra realidad distinta y diferente. Y ya me dice por ahí el rookie que tenemos que ir a una pausa. Pues vamos a una pausa y regresamos con más asuntos interesantes para ver más allá de lo aparente. Y sabes que pégala a Puerto Rico.